histórico que alberga al Centro Cultural Morelia de la UNAM, y con ello tener la oportunidad de compartir desde la visión de Educarte temas de interés social que, más allá de preocuparnos, nos deben ocupar como ciudadanos, porque somos precisamente como tales el motor de la sociedad. Hoy dialogaremos sobre el tema turismo que construye paz, una mirada multidisciplinaria sobre el turismo local como herramienta para preservar la identidad y contribuir precisamente a la cultura de paz. Una visión desde los ojos femeninos, que no feministas, de mujeres profesionistas que hemos hecho converger intereses y acciones en pro de un objetivo: la construcción de una cultura de paz a partir del valioso recurso con el que toda sociedad cuenta, que es la riqueza turística, y del que deriva un importante caudal de factores que dan identidad a una comunidad, tales como naturaleza, tradiciones, arte, arquitectura, celebraciones, solo por mencionar algunos. Antes de presentar a mis compañeras de este conversatorio, quiero manifestar mi profunda gratitud al director de este Centro Cultural de la UNAM, al maestro Felipe Cruz, por mantener abiertas las puertas para cada iniciativa de Educarte, que se ha podido sumar así a la importante labor que él viene realizando con todo su equipo desde su llegada, y que es la de promover la educación, el arte y la cultura a través de un importante número de actividades a lo largo de todo el año. Y al decir de todo el año, es todo el año porque todos los días hay mucha actividad, mucho movimiento artístico, cultural, educativo en este espacio, en esta famosa y conocida casa, la casa detrás de la reja, como se le conoce a partir de por ahí una leyenda. Nuestra Mónica García Ibarra, aquí presente. Moni, muchas gracias. Encargada de la coordinación de estas actividades, así como a todo su profesional equipo de trabajo logístico y técnico, que siempre nos apoya de una manera eficiente, amable y calidad. Y bueno, aquí los podemos ver también siempre dando el respaldo importante para el buen desempeño de todas estas actividades. Y sin más, me permito presentar a mis queridas amigas y compañeras de este conversatorio. Vamos a comenzar con Margarita Pedraza Arriaga. Acá la tenemos en la orilla. Margarita es gestora cultural y promotora de la identidad michoacana. Para ella el turismo es uno de los grandes pilares de vida y desarrollo, no solo para Morelia, sino para todo Michoacán. Es uno de los motores que sostiene nuestra identidad y da futuro a nuestro estado. Es algo de lo cual ella tiene la convicción y cree firmemente en un turismo sostenible que cuide los recursos, respete a las comunidades y dignifique a los artesanos y cocineras tradicionales. De opinión, cuenta historias de nuestra tierra para que aprendamos a valorarla y protegerla. Ella es además miembro del Consejo Ciudadano de Morelia, en donde coordina precisamente la Comisión de Turismo. También es secretaria general del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, y en el Consejo Agroalimentario de Michoacán es secretaria de la Vicepresidencia de Mujeres y lidera proyectos con enfoque sostenible y con perspectiva de género, asegurando que la experiencia del viajero camine siempre de la mano con el respeto a nuestro entorno. Esto obviamente desde su posición, su visión y su quehacer como empresaria del ramo turístico. Continuamos con la licenciada Luz María Medina Gallardo. A continuación está ella por aquí en la mesa. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Vasco de Quiroga y psicoterapeuta humanista, con una amplia trayectoria en el acompañamiento emocional, la docencia y el trabajo con grupos. Cuenta con más de 20 años de experiencia docente en distintas universidades y centros de formación, así como una sólida trayectoria como facilitadora, conferencista y tallerista en temas relacionados con la psicología, el desarrollo humano, la orientación personal, escuela para padres y el cuidado emocional. A lo largo de su camino profesional ha acompañado procesos personales e institucionales desde una visión humanista,
promoviendo la escucha, la empatía, la comunicación asertiva y el reconocimiento de las emociones como parte fundamental del crecimiento y del servicio. Y aquí a mi lado, Karina del Carmen Hernández Vázquez. Ella es artista visual, es diseñadora. Permítanme un momento, porque ya se me ponen aquí los papeles. Perdón, bueno, aparte es directora del Museo del Maíz en Senio, Michoacán, en donde pues se encargó del diseño e integración de todo esta muestra de uno de los elementos más importantes de nuestra cultura, y además es especialista en interpretación del patrimonio, piezas de antigüedades. Y bueno, hoy está con nosotros también para compartir pues esa visión. Y su servidora, Cintia Angélica Ayala Jiménez, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. He sido reportera en diferentes medios de comunicación locales, como los periódicos El Sol de Morelia y La Jornada de Michoacán. Me desempeñé en áreas de relaciones públicas y comunicación social en algunas instituciones públicas y privadas. Fui docente del área de periodismo en 3 universidades privadas de aquí de Morelia, y a partir de 2019 directora de Educarte, medio de comunicación digital especializado en educación, arte y cultura, y que en coordinación con este Centro Cultural Morelia de la UNAM precisamente organiza este evento. A partir de agosto de 2023, además, soy conductora del programa radiofónico Educarte, Voces por la Educación, que se transmite los días jueves de cada semana a través de la señal de Vox 103.3 FM. Y sin más, vamos a comenzar. Yo me permito cederle el uso de la palabra a mi compañera Margarita Pedraza. Gracias por la invitación. Bueno, yo primero que quisiera platicarles un poco sobre la historia, qué ha pasado en la historia en lo referente al turismo con La Paz. Cuando me invitaron a desarrollar este tema, pues yo siempre he pensado que es muy importante ver hacia atrás y ver por qué han pasado las cosas y cómo se han solucionado, y si no, ver cómo se pueden solucionar. Entonces me di a la tarea de investigar un poco sobre el tema, y bueno, yo creo que la parte fundamental cuando se dio cuenta de lo que era el turismo para La Paz fue después de la Segunda Guerra Mundial. Y a mí se me hizo muy interesante porque el preámbulo fue en los años 20, se vino la guerra, y después de la Guerra Mundial se vio la necesidad de un hilo conductor que llevara hacia la paz, pero en aquel momento sobre todo para reactivar la economía en Europa. Entonces surgió fue adelantando todo, y surgió la Organización Mundial del Turismo, la IATA, la que es la cosa de las líneas aéreas, y diferentes organismos internacionales ya para promover el turismo, porque se dieron cuenta de la importancia de lo que generaba el turismo, pero más allá de la parte económica. Y es lo que ahora actualmente ya estamos retomando, que es la parte social y la parte cultural, y una forma de que también las personas nos demos cuenta de lo que vale nuestras ciudades, el entorno donde vivimos. Y fue de ahí donde surgió este conversatorio de una plática, así que de amigas en el café. Tenemos diferentes áreas disciplinarias, es una conversación multidisciplinar, pero nos dimos cuenta que sería muy bueno poderlo compartir. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, de Michoacán, de Morelia, la importancia del turismo, pero nosotros mismos podemos empezar con un turismo en nuestra propia ciudad. Si nosotros desde pequeños, primero, ¿qué pasa? Las familias están a veces en las casas y estamos con el estrés en la vida cotidiana, la escuela, el trabajo, alguna necesidad económica, y vivimos en un estrés constante. Y salimos a la calle, disfrutamos nuestra ciudad, por ejemplo el bosque Cuauhtémoc que tenemos aquí, recorremos el acueducto, vamos a los diferentes museos, empieza a haber una convivencia entre las familias, que es muy importante, y eso hace que se desestrese el ambiente familiar. Y también con nuestros conciudadanos, pues todo eso es muy importante, pero también que valoremos nuestra ciudad. Y eso es muy importante desde la parte de los niños. Si a los niños los enseñamos a que desde pequeños, y los principales personas que vamos a cuidar nuestra ciudad, porque somos los ciudadanos los que tenemos que cuidar nuestra ciudad,
porque finalmente, ¿qué es lo que hace la gente que viene a hacer turismo a nuestra ciudad? Pues ellos son admiradores de nuestro patrimonio. Entonces nosotros nos toca a cuidarlo y salvaguardarlo. Pero también es muy importante que la gente que venga entienda, y ahí yo creo que es parte que nos toca también a la gente del sector turístico, es orientarlos para que nos ayuden a proteger nuestra ciudad, o en este caso nuestro estado de Michoacán. Yo ahorita no estoy queriendo ir más allá, sino me estoy enfocando en nuestra ciudad y en nuestro estado de Michoacán, que es maravilloso. Entonces es fundamental, yo creo, la participación ciudadana para cuidar nuestro patrimonio y sobre todo que valoremos lo que tenemos. Y eso va a hacer y fortalecer nuestra identidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Les comento, vamos ahorita a tener la participación cada una, después una segunda vuelta y posteriormente abrimos el espacio para pues también escuchar las voces de todos ustedes, que finalmente es la idea de este conversatorio, el tener esa retroalimentación. Gracias, Margarita. Vamos a dar a continuación la palabra a la licenciada Luz María Medina Gallardo. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Es un placer para mí participar en este espacio cultural, educativo, social y además psicológico. Y además compartirlo con tres grandes amigas. Hoy me toca abordar la importancia de la familia como origen de la cultura. La familia es el núcleo donde se transmite la identidad, las tradiciones y los valores de una generación a otra. Y en México la cultura familiar está profundamente arraigada a la historia y a la humanidad, moldeando cómo nos relacionamos, cómo celebramos y cómo educamos dentro de la sociedad misma. Considero que los pilares de la cultura familiar se manifiestan a través de elementos concretos. Primero, valores y creencias, que son las bases morales sobre lo que es correcto e incorrecto. Esto es indispensable en una familia. Dos, tradiciones como son las fiestas, las celebraciones y ritos que unen a los miembros de la familia, es decir, aniversarios, sepelios, celebraciones citadinas, peregrinaciones, festivales, congresos, etc. Y tres, el lenguaje y la gastronomía, lo que son las formas de hablar, los modismos, los refranes, las recetas mismas que se van trascendiendo de una generación a otra, así como el proceso de elaboración de las mismas que se van heredando. Y cuatro, lo que llamamos la red de apoyo, que significa la cultura mexicana, cuando la familia suele ser extensa, como son los tíos, abuelos, además de la presencia tan significativa de compadrazgos, amigos o vecinos de toda la vida, que son quienes fungen como red de cuidado y de apoyo. Viviendo en Morelia, Michoacán, nuestra cultura familiar está enriquecida por una herencia purépecha, colonial y mestiza. Esto se refleja en tradiciones vivas como la celebración de la Noche de Muertos en Pátzcuaro y la rica gastronomía local, como son las corundas, los uchepos, el gazpacho, elementos que refuerzan el sentido de pertenencia. Y esto también es vital para cada familia. Hoy en día las familias están en constante cambio. Factores como la modernización, la migración y el acceso a la educación están formando las estructuras familiares tradicionales, diversificando los modelos de convivencia, pero manteniendo siempre la función cultural de proteger y educar a los suyos. Así pues, la cultura familiar es el conjunto de normas, valores, creencias y tradiciones que definen el estilo de vida y la identidad de una familia, igual que funciona una microsociedad heredada que va moldeando los hábitos, el vocabulario, la educación y las interacciones de sus miembros en el mundo. Pero en la actualidad, la confluencia de la cultura de origen familiar y las nuevas normas culturales dominantes generan diferencias interpersonales en valores, creencias y comportamientos, especialmente entre familias inmigrantes. Y estas diferencias suelen dar lugar a visiones culturales y patrones de comportamiento divergentes, tanto dentro como entre los miembros de la familia. De alguna forma, me parece importante que podamos distinguir cómo pareciera que las tradiciones se acentúan más
cuando vienen personas de otros lugares, de otros estados o del extranjero y se incorporan y me parece que esto es como complementar el nacimiento de la cultura como tal, dentro de una verdadera familia. Gracias. Muchas gracias, Luz María Medina Gallardo, especialista en psicoterapia. A continuación damos el uso de la palabra a Karina del Carmen Hernández, artista visual y especialista en interpretación del patrimonio cultural. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me va a tocar la parte visual. De pronto me preguntan mucho, bueno, ¿cómo es que la parte turística o el conocer monumentos históricos, ir a un museo, puede impactar en la sociedad en un ambiente de paz? Entonces me voy a ir por este territorio de lo corporal, de lo físico. Ahorita por todos lados escuchamos problemas con los niños, eternamente con el aparato en las manos, que ya casi no quieren caminar, por ejemplo, en el caso ya del impacto a nivel físico. Entonces, algo que tenemos que irnos es al origen. El cuerpo, a fin de cuentas, es con el que hacemos todo, y una parte primordial en el cuerpo es la visión. El cerebro todo lo registra, todo lo procesa por medio del sentido de la vista. De hecho, ocupa el 65% de nuestra percepción, y todo el otro porcentaje lo ocupan los otros sentidos. Entonces, imaginen ustedes que a la hora que nosotros vamos, por ejemplo, en un recorrido turístico, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Estamos constantemente bombardeados por imágenes, pero ¿qué tipo de imágenes? O sea, no es lo mismo estar scrolleando, por ejemplo, en un teléfono celular, donde incluso ya se está ocupando como somnífero. O sea, me pongo a scrollear durante la noche y me empiezo a quedar dormido. ¿Qué pasa? Que el cerebro se cansa, porque está captando imagen tras imagen tras imagen. Ni siquiera alcanza a procesar cuando ya está con otra. ¿Cuál es la diferencia de caminar, por ejemplo, en un espacio como el que está aquí alrededor? Si tú observas el acueducto, por ejemplo, inmediatamente lo empieza a procesar el cerebro, pero como algo que le produce paz, que le produce bajada de cortisol, el hecho de estar caminando, algo tan simple como elevar la mirada, ya eso le da al cerebro un mensaje de que algo está bien, a diferencia de cuando estamos con la cabeza baja y estamos viendo todo el tiempo el piso. Entonces son pequeños datos que les estoy manejando para que entendamos un poquito la magnitud de la diferencia entre, por ejemplo, tener un aparato, como es el teléfono celular, una tableta, o estar eternamente pegado en la computadora, a simplemente salir a la calle y en esta maravillosa ciudad, que además a donde volteemos está hermoso, inmediatamente es como salud en contra de estrés, en contra de cortisol. Parece como que no fuera algo muy importante, pero en realidad no nos damos cuenta de la magnitud que es lo que miramos. Entonces aquí de verdad somos el alma. Entonces es ahorita esta intervención mía para dejarlos un poco con esa reflexión de lo que estamos haciendo con el cuerpo, de lo que turistear aquí localmente, turistear nosotros como locales, nos puede generar en el cuerpo, nos puede generar en las emociones y en las sensaciones. Entonces los dejo ahí con nuestra reflexión y al rato platicamos. Gracias. Muchas gracias, Karina del Carmen Hernández. A continuación me voy a permitir yo una breve intervención en este mismo sentido. Cuando comenzó a gestarse este conversatorio, como ya bien lo dijeron, en una charla de café
con una charla entre amigas, fue muy gratificante caer en la cuenta de que aún siendo diversas nuestras formaciones profesionales, podríamos emprender esfuerzos orientados a un mismo fin. Y es un verdadero honor dialogar con ustedes, mujeres profesionistas, amigas, a quienes admiro, a esta maravillosa tarea de promover la educación, el arte, la cultura por los caminos que nos son posibles. Ejercer el periodismo sin duda es una labor tan apasionante como compleja. En este interesante panorama que han compartido mis compañeras, el ejercicio periodístico tiene un papel fundamental. Las complejidades sociales son algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, en cada época, en cada región. La revolución industrial primero y la revolución tecnológica después han permitido que se vaya modificando la percepción de la realidad a partir precisamente de las formas de transmitirla, de las formas de comunicarla. Y es aquí donde el turismo encuentra un vínculo profundo con la comunicación, porque antes de visitar un lugar, las personas conocen una historia sobre él, conocen imágenes, relatos, recomendaciones, noticias, experiencias compartidas, es decir, conocen una narrativa. Sin duda, cada una de las personas aquí presentes en más de alguna ocasión han decidido hacer un viaje o acercarse a conocer algún lugar y más un mensaje, observar una fotografía o actualmente ver un video o un reel de apenas 1 minuto y medio que puede ser suficiente para atraer nuestra atención y engancharnos con algún destino específico. De ahí que como periodistas y generadores de contenido tenemos la responsabilidad de preguntarnos qué historias estamos contando sobre nuestros destinos, nuestras comunidades y nuestro patrimonio. ¿Estamos promoviendo únicamente el consumo de lugares o estamos favoreciendo el encuentro con personas, entre personas? ¿Estamos mostrando la riqueza cultural de los territorios o solamente reproduciendo estereotipos, modas o tendencias inducidas por la mercadotecnia o actualmente por los muy conocidos influencers? Cuando la comunicación pone en el centro la identidad, la diversidad cultural, la memoria y el valor humano de las comunidades, el turismo deja de ser solamente una actividad económica para convertirse en una oportunidad de aprendizaje, diálogo y respeto, de convivencia familiar, fraternal y de identificación con nuestros iguales, seres humanos con emociones, sentimientos e ideales. Y justamente ahí comienza la construcción de la paz. La paz, hay que decirlo reiteradamente, no se construye únicamente en las grandes decisiones políticas. También contribuimos de manera importante a través de las narrativas cotidianas que ayudan a reconocer al otro, a valorar su historia y a comprender que nuestras diferencias pueden ser una fuente de enriquecimiento mutuo. En Morelia, en Michoacán en particular, tenemos una riqueza inmensa que para muchos aún está por descubrirse y que puede ser, como ya se ha dicho aquí reiteradamente, una herramienta para consolidar nuestra identidad y estar en condiciones de caminar en un mismo sentido hacia un estadio de bienestar y armonía. Debemos darnos la oportunidad de conocer, como ya lo dijeron mis compañeras, nuestra propia ciudad, nuestros museos, nuestros edificios, nuestras tradiciones, reservas naturales. Cabe decir que en Morelia tenemos 14 tenencias en la zona rural del municipio, en donde se encuentran unas riquezas históricas, turísticas impresionantes. En esta tarea trabajamos cotidianamente un importante número de personas que nos especializamos en el periodismo y la comunicación, y de manera particular constituye una de las tareas prioritarias de Educarte. Hoy la tecnología nos permite a todos promover, difundir, compartir mensajes que en medio de esta vorágine de violencia, debate, polémica, pueden ser un oasis que nos permita ir transformando nuestra visión del mundo y nuestro proceder en su cuidado y conservación, lo cual no es posible sin esa convivencia armónica que todos deseamos y por la que muchos estamos trabajando. Muchas gracias.
Bien, vamos a dar una segunda vuelta. Vamos a escuchar a nuestra compañera Margarita Pedraza. Bueno, yo creo que ahorita justo el tema que yo estaba pensando que quería tratar lo abordó un poco Cintia. La importancia del turismo en los estereotipos. Que muchas veces nos dejamos llevar por estereotipos que han sido creados por tal vez por cada quien tiene una visión diferente. Y tal vez haya personas que pueden ser tal vez muy buenos influencers, pero tal vez no tengan tu misma sensibilidad o tus mismos gustos. Y yo he tenido el placer de tener la oportunidad de viajar por el interior del estado y también aquí por diferentes tenencias, y ha sido maravilloso, impresionante, y sobre todo ver la nobleza de la gente de las comunidades, de los artesanos, de las cocineras, cómo se abren, cómo son hospitalarios, cómo son muy educados, son atentísimos, hasta se ponen sus mejores ganas, tú dices tú, pero qué barbaridad, o sea, tanta amabilidad de su parte. Yo cuando compro artesanía siempre tengo la gente, la riqueza y la nobleza del michoacano. Yo por eso sí los invito a que viajemos dentro de nuestro mismo estado. O sea, obviamente a todo el mundo de repente dice, hay que salir, hay que conocer. Claro que es importante, pero yo creo que lo más importante, y en este caso como morelianos, como michoacanos, es conocer nuestro propio estado y a nuestro entorno, valorarlo y difundirlo para que más gente nos valore. O sea, yo como me dedico al turismo en el aspecto empresarial, pues yo me doy cuenta de cómo viene gente de diferentes lugares del mundo y disfruta nuestro estado y nuestra ciudad. Y de repente hay gente que dices, ¿qué vas a hacer? Y no se animan a salir de nuestra ciudad, no se animan a ir al centro. Entonces yo creo que debemos de movernos, disfrutar nuestra ciudad. Hay tantos lugares en el interior. Capula tiene unas vajillas hermosísimas, las Catrinas, tiene un templo hermoso. Bueno, aquí sin subir, o sea, el otro día que tuve la oportunidad que me invitaste allá a la estación de radio, ahí en Santa María, el kiosco, esa parte es hermosa. Luego subimos un poquito y las montañas. Una vez la oportunidad de ir a Tumbisca y te impresiona cómo hasta el clima ya cambia, casi te sientes en tierra caliente. Entonces disfrutar lo que tenemos, pero sobre todo cambiamos de aire si tenemos una visión y nos conocemos mejor. O sea, yo creo que si entre mejor nos conocemos nosotros los michoacanos, es una forma de presumir más lo que tenemos. Yo realmente estoy convencida de todo eso, porque somos un pueblo muy rico, muy diverso, y los mejores promotores debemos ser nosotros los michoacanos. Muchas gracias, Margarita Pedraza. Pues María, segunda vuelta. Por lo tanto, ¿cómo promover la cultura de paz en la familia? Primero, adoptar el compromiso de educar a las futuras generaciones con valores sólidos, defender activamente los principios que promueven el respeto a la vida y a la familia. Esto es una base psicoafectiva firme y sólida. Generar un cambio desde el hogar, siendo ejemplo de convicción y coherencia en nuestras acciones diarias. Esto es fundamental. Enseñar continuamente a las nuevas generaciones sobre su herencia cultural a través de historias, de leyendas, de actividades interactivas y materiales que forjen la tradición tal cual. Decir cosas que han pasado dentro de la familia y que se van transmitiendo de una generación a otra, de verdad es como oro molido para quienes son las nuevas generaciones. Transmitir el conocimiento es fundamental, conocer lo que más se pueda de varias generaciones detrás de nosotros. Esta información nos dará el poder para seguir avanzando. Pues algunos valores fundamentales son universales, como el amor, la honestidad, el respeto, pero cada familia tiene su manera de cómo enseñarlo y cómo aprender de él, mientras que otros son propios, como el perdón, la perseverancia, la lealtad o la valentía. Por lo menos que las nuevas generaciones sepan cuáles son los valores más importantes de su propia familia, con sus dos apellidos. Estos valores definen la cultura familiar e influyen en todo, desde decisiones importantes hasta consejos sobre la crianza de los hijos, que a veces no es como muy bien vista, sobre todo que es por parte de las suegras, pero de alguna manera aportan algo, y eso de alguna forma es ver que un hijo conozca la enseñanza tanto de parte de papá como de parte de mamá. Eso es básico. Por lo tanto, la familia es el entorno donde se transmiten una serie de costumbres y tradiciones. Es el lugar donde se enseñan hábitos básicos que rigen la vida diaria, así como prácticas religiosas y costumbres vinculadas al folclore, lo cual nos brinda un sentido de propósito y una conexión con otros que comparten esta misma cultura.
una conexión con tus seres queridos, básicamente, de toda tu familia, de tus antepasados y de las generaciones venideras. Gracias. Muchas gracias, María. La del Carmen. Bueno, a mí me encantan los datos. Un poco haciendo como apoyo a lo que han dicho mis compañeras, me voy a ir a la parte de los museos. Como morelianos y michoacanos, estamos dentro de los primeros lugares en número de museos. Aquí en particular en Morelia es un número muy bueno de museos a los que podemos asistir. Y otro dato importante, todos son gratuitos. Todos son gratuitos, entonces no hay el pretexto de que, híjole, no hay dinero, no podemos. La otra es que están súper lejos, no están lejos. Casualmente todos están dentro del primer cuadro, salvo 2 o 3 que están un poquito en las orillas del primer cuadro de la ciudad. Entonces eso nos da una ventaja que pocas ciudades tienen. Podemos recorrer, a lo mejor no vamos a exagerar que vamos a ir a muchos museos en un día, pero sí, en un día podemos hacer un recorrido turístico sin problema en 2, máximo 3 horas. Entonces imagínense lo que es, por ejemplo, un fin de semana. De pronto, a veces a mí me escucho frases como, no, es que ir a recorrer los museos, que es como muy largo, voy a perder todo mi fin de semana. La verdad es que no. Puedes levantarte temprano, ir a los museos, un rato al museo y después hacer la actividad que tú quieras, con tu familia, solo, en pareja, etc. Ahora, algo que realicé en el Museo del Maíz, que Cintia me hizo el favor de mencionar, ahí me dejó una experiencia tan rica el darme cuenta que a veces damos por sentados mucha información que no es real. El maíz, lo menciono y todos sabemos qué es el maíz. El museo está en un poblado realmente rural, incluso el mismo museo está dentro del bosque, no está en el pueblo de Sendio, sino dentro del bosque. Para mí fue una sorpresa conmovedora en un sentido positivo y también en otro no tanto, enterarme que niños de ahí mismo, de Sendio, no sabían, por ejemplo, lo que es sembrar maíz. Niños que aunque comen tortillas no saben cómo es el proceso de hacer una tortilla. Entonces son cosas que ya damos por sentado o que nosotros pensamos que todo el mundo maneja esa información y la verdad es que no. El maíz en este caso es un elemento muy básico en nuestra cultura, en nuestro conocimiento, en nuestra manera, bueno, en nuestro origen mismo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hay que estar al pendiente de qué les estamos enseñando a nuestros infantes, a nuestros adolescentes. Estamos como olvidando las raíces, las partes sensibles de lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Aquí, bueno, como michoacanos, es inagotable lo que podemos estar enseñando. Como decía mi compañera Luz María, tiene que ver con la familia. De pronto escucho a padres jóvenes donde dicen, si llevo a mis hijos a pasear, a que vean museos, a que vean arte, a que vean esculturas, lo primero que me dicen es, me aburro. Pues, ¿qué creen? No hay tierra más fértil que el aburrimiento. O sea, los grandes descubrimientos, las grandes cosas se han hecho precisamente gente que estaba aburrida, que no tenía que hacer. El ocio es parte también de una salud mental. Ahora está esa necesidad de todo el tiempo estar ocupados, pero aquí. Y la verdad es que no. Entonces, aquí se trata de, por ejemplo, invitarlos a sacar a nuestros hijos a pasear, nosotros mismos darnos ese rato de enseñar. Aparte de salud, nos deja un muy buen sabor de boca el poder observar todo lo que hay a nuestro alrededor, conocer el arte de nuestro estado, de nuestra ciudad. Hay innumerables artistas aquí, valiosísimos, que son muy bien recibidos
en la parte de otros países, y aquí ni siquiera los conocemos. Entonces hay que estar pero pendientes, hay que ver qué se está haciendo aquí. Y bueno, yo los invito a que por favor se aburran un rato caminando por Morelia. Muchas gracias, Karina Hernández. Y bueno, aquí a mí me gustaría, a partir de estas intervenciones, pues recordar que en Educarte es una de las cuestiones que hemos pues hablado, comunicado reiteradamente, no nosotros como tal, toda la gente que ha pasado por nuestros micrófonos, por nuestras cámaras, especialistas, investigadores, docentes, estudiantes, incluso, pues han coincidido en esta parte, pues traemos ahí contenidos que tienen que ver con nuestra cultura y tradiciones, pero creo que esto que se acaba de mencionar aquí es muy importante, es fundamental, que se pueda vivir realmente nuestra ciudad, que se pueda vivir realmente toda la riqueza turística, arquitectónica, cultural, que finalmente también ese aprendizaje nos permite conocer pues otras perspectivas de la vida, conocer a otros. Yo creo que todo esto tiene mucho que ver también, como ya lo mencionaban, pues con el modelo de familias que estamos formando, porque muchas veces, como bien decías, Karina, no, pues mis hijos se aburren. Pues es que como psicóloga debes saber que no hay un momento en que puedan decir, ay, ¿quieres ir o no quieres ir? Es invitarle a conocer nuevas experiencias, ¿no? Es el decir, no te estoy obligando, pero vamos a ir, vamos a compartir un ratito en familia, esa convivencia en familia de una manera diferente, fuera de casa, fuera de la rutina cotidiana del vamos a llevarte a la escuela, te recojo de la escuela, haces tus tareas, haces tus actividades, es hacer como algo diferente. Yo he tenido la fortuna de conocer familias muy modestas, con niños muy brillantes, y que a veces los ve uno visitando lugares o yendo a actividades artísticas, caminando. A lo mejor pues muchos de nosotros ya como profesionistas o trabajadores, pues le pensamos mucho en trasladarnos caminando, no sé, de Villalongín. Tengo que llegar antes, y no, yo veo gente que camina, atraviesa la ciudad, van disfrutando esa convivencia, van conociendo, van descubriendo muchas veces al caminar. ¿A quién no le ha pasado que caminamos un poquito y nos damos cuenta, oye, eso yo nunca lo había visto, alguna estructura arquitectónica, alguna forma, y nos damos cuenta de que nunca nos habíamos detenido a verla, ¿no? Entonces, bueno, pues yo sí considero, reitero e invito a que sigamos promoviendo esta parte de la convivencia familiar, y a partir de pues este elemento, de esta herramienta tan importante que es el turismo, que es de todos, que lo tenemos a la mano. Si podemos viajar y conocer otros lugares, qué bueno, pero como bien decías, Margarita, hay que comenzar por nuestra ciudad, y esto permite una nueva forma de convivencia entre las familias, una convivencia armónica que sí o sí se va a replicar en cada entorno a los que vaya cada uno de los miembros de nuestra familia, y si se va extendiendo, pues ahí se va conformando esta cultura de paz que tanto anhelamos y que tanto necesitamos. Muchas gracias. Y bien, pues vamos a dar un espacio ahora para pues escucharlos, queremos pues que nos digan qué piensan, sus propuestas. ¿Alguien? Adelante, Margarita, para complementar. Bueno, yo quisiera complementar lo que dijeron ustedes, porque realmente yo creo que todos lo hemos vivido, y creo que nosotros en Morelia somos privilegiados. Cuando la gente estudia y los niños estudian en los libros de texto, pues nosotros realmente vivimos dentro de ese libro de texto. O sea, ¿por qué? Porque de repente empiezan a hablar del generalísimo Morelos, de Hidalgo, y tú vas a San Nicolás, y a mí, o sea, se me hace, a mí como me encanta la historia, se me hace emocionante
caminar y pensar, es que ellos estuvieron caminando por aquí, ¿no? O sea, en el Teatro Matamoros, ahí en el portal, o sea, todo lo que pasó, la conspiración de Valladolid, todo lo que pasó aquí en nuestro estado y lo que ha pasado en Morelia. O sea, Morelia es fundamental en la historia de México y tenemos la fortuna, y yo creo que fue parte por lo que a mí me encanta tanto la historia, ¿no? Porque me volaba la imaginación, pero lo estaba viendo además en vivo, o sea, sí pasó, pero aquí, donde yo vivo. Pues de repente, o sea, yo ya tuve la oportunidad de estar en una conferencia y estaban pasando unos planos de la ciudad de Morelia. Y pues yo me estoy imaginando, o sea, que nosotros estudiamos en un colegio que está aquí muy cerca, y yo, mira, ¿dónde está el colegio? Y cosas así, entonces de repente eso nos sirve muchísimo. Y luego también algo muy importante y para los niños, y yo creo que, pero yo lo veo con los niños artesanos que me encanta. Yo cada vez que encuentro un niño que está con sus padres y le estoy comprando alguna artesanía y el niño de repente me muestra algo, yo tengo ahí algunas piezas que de repente dicen, ¿y eso qué es? Pues es un chico, un niño, que por ejemplo tiene una pieza de cocucho, que el niño estaba viendo que su mamá estaba haciendo las cocuchas e hizo un monito. Entonces yo ya le encontré un uso a ese monito que es el niño, y lo tengo como para detener los libros, ¿no? Entonces dices, bueno, es una forma de que los niños vean que en cuanto me lo vendes y lo que ellos te dicen, das. Entonces valoran su trabajo y que se animen a ser artesanos. Entonces también que los niños, cuando los llevemos a algún lugar, ellos valoren el arte popular, pero también nosotros, si tenemos la oportunidad de incentivar a un niño de la comunidad que hace a sus padres esas artesanías, pues tratar de comprarle algo y siempre valorarlo. Y obviamente, bueno, aquí en un centro cultural todo lo entendemos perfectamente, no al regateo, siempre el precio justo. Así es. Bueno, sí, efectivamente, y qué importante ahora que lo mencionas, a esto me refería también en la parte de enseñar a nuestros niños a conocer, pues niños que tienen una vida diferente, que pues les toca empezar a trabajar, a lo mejor por el simple gusto de ver lo que están haciendo sus papás, o a lo mejor por necesidad, porque también hay que decirlo, muchas veces son familias con pues algunas dificultades, y pues toca involucrar muy pronto a los pequeños para trabajar. Entonces eso permite sensibilizar a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas, en ver que, bueno, sí, qué bonito tener que mamá y papá en casa o con quien esté a nuestro cargo, pues nos satisface nuestras necesidades sin a lo mejor mucho problema, pero hay quienes no lo viven así, y bueno, eso les da también esa otra visión de ser empáticos, de a lo mejor incluso desprenderse de algo de sí mismos. ¿Alguien del público que quiera contribuir? Sí, adelante. Si le molestamos, por favor, con su nombre. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rodimiro Aburto. Fui compañero de Karina en la prepa. Ella tuvo la amabilidad de invitarme el día de hoy a escucharlas. Yo venía confiadísimo de que me iba a aburrir. Desafortunadamente no fue así. Y bueno, algo que estaba yo pensando a través de escucharlas, cuando era yo joven, niño y joven aquí en la ciudad, recuerdo muy vívidamente cómo los veranos se llenaba de intercambios culturales, y entonces parecía el mundial. Yo sé que no puedo decir la palabra mundial porque la FIFA va a venir y nos va a castigar. Pero así se veía la ciudad, llena de jóvenes de todo el mundo. Y bueno, ahorita pues tengo esa nostalgia, y espero que un día podamos volver a tener así a Morelia, llena de turismo, y poderlo compartir. Me llevo la tarea de hacer más turismo local. Si lo hacemos, tal vez no necesariamente al grado que debiéramos. Uno de mis hijos siempre sí está atento a todos los eventos culturales que hay en la ciudad. Mi otro hijo es más de andar de senderismo y conociendo rutas por aquí cercanas, etc.
y bueno, los acompañamos con mi esposa también. Entonces, compartir con ustedes que me siento afortunado de llamarme turista local también. Gracias. Muchas gracias por su comentario, que es cierto y que interesante. Sí, en otras épocas había mucho más movimiento en ese sentido. La semana pasada estuvimos igual las 4 juntas en el programa de radio, pues dando como una introducción a este conversatorio, y comentábamos justamente esa parte. Yo no veo hoy en día mucho movimiento estudiantil, y estudiantil me refiero a primarias, secundarias. Yo entiendo que la situación es delicada, que la seguridad, etcétera, pero era también una parte que se podía disfrutar mucho, ¿no? El salir con las compañeras, compañeros de escuela a visitar algún museo, hacer algún recorrido. Es como que una parte que también pues se tendría que promover. Yo hablo mucho de las familias porque insisto en que la familia pues es la base, es el núcleo, pero si en la familia tenemos esa forma de convivencia, pues ya lo dije hace un rato, se va a replicar hacia afuera, y tal vez con los compañeros, los hijos de esa familia, niños o jóvenes, en vez de decir vamos al antro, vamos a escaparnos a ver a dónde, pues se les ocurre y les dicen vamos a hacer un recorrido en el centro, vamos a subirnos al tranvía y vamos a conocer un poco más de nuestra ciudad, ¿no? Sí, Margarita. Bueno, yo precisamente en ese tema yo creo que es muy importante que los adultos abonemos a esa parte de que yo sí veo con preocupación que los niños de repente, si lo sacan al centro comercial y a comprar productos extranjeros que no dejan a la economía del estado local de Morelia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante incentivar a la gente a que haga turismo, que vayan al centro histórico. La verdad es precioso nuestro centro, y sí es importantísimo que los niños se acostumbren a volver al centro. Yo creo que lo que pasa es que sus padres ahorita ya dejaron de ir al centro, como que pasa lo mismo que con el teléfono. O sea, empiezas a meterte en el mundo del internet y quieres ver la ropa que está ahí, vas al centro comercial a verlo. Pero a veces o estás aspirando a un viaje a otro lugar del mundo, que es muy válido. Yo creo que ahora es un turismo digital que también se da, que conocemos diferentes lugares del mundo, pero yo creo que es muy importante que nos demos cuenta de la importancia del turismo para nuestra ciudad, lo que representa para nuestra economía, y sobre todo que nosotros somos patrimonio de la humanidad. O sea, hay gente que recorre miles de kilómetros para venir a conocer Morelia o conocer la Noche de Muertos, y nosotros estamos aquí. O sea, dicen, es que yo tengo una amiga en Mérida, y me dice de repente, y Mérida es preciosa, y siempre me dice, Maggie, es que tú vives en un cuento de hadas, Morelia es hermoso. Entonces a veces necesitamos que la gente de fuera nos lo diga, tenemos que valorar lo nuestro, y sobre todo es muy, pero muy importante inculcárselo a los niños, definitivamente. Gracias. Muchas gracias, Margarita. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Adelante, por favor. Igual estamos con su nombre y su comentario. Claro que sí, mi nombre es Isabel Ramírez, y yo recientemente me cambié aquí a Morelia, empezamos este año, y estoy maravillada de Morelia. Lo que usted dice es una riqueza incalculable, sobre todo los eventos que son gratis. Las plazas, todo el bailable, los bailes, los museos gratis, todo. Estoy completamente maravillada, pero sí me da tristeza que hay veces personas que no conocen. Entonces, realmente las quiero felicitar que están trayendo este tema y que lo promuevan. Por favor, continúen con esta labor, porque sí es importante que los niños se empiecen a sembrar esa semillita del amor y que conozcan más acerca de esta riqueza que tenemos aquí en Morelia. También es importante que involucren a la periferia, porque todo se concentra en el centro, y personas que viven afuera del centro, pues a veces por tiempo, por lo que ustedes quieran, no existen. Pero por ejemplo los clubs de lectura o cosas que se pueden llevar a otro lado y que también se promuevan. Y realmente pues felicitarles por esta labor que están haciendo,
y continúen, por favor. Muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad valoramos altamente su comentario, su invitación. Bueno, es la idea. Hemos platicado de que queremos que sea la primera de más actividades en este sentido y bueno, estamos a sus órdenes. ¿Alguien más? ¿Qué tal, chicas? Felicidades, muchísimas gracias. Me parece muy interesante la propuesta que abarca varios bloques, ¿no? El bloque empresarial, el psicológico, el artístico y el periodístico. Tienen muchísimo para poder hacer hasta un congreso, ¿no?, de turismo y sociedad, quiero yo pensar, o turismo y el humanismo. Yo soy periodista en formación, pero soy licenciado en psicología educativa. Qué bonito, he estado tomando algunas experiencias con los turoperadores turísticos y con los con personas que están dedicadas al tema empresarial, y también hemos colaborado y compartido con los influencers que también son entes también, ¿no?, que forman parte de esta estructura. Me parece muy interesante saber si hay como tal alguna propuesta para poder darle continuidad al trabajo que están haciendo, porque sí, las estoy escuchando y creo que tienen muchísima razón, ¿no?, en cuanto al turismo como precursor de paz, la interacción social, pero también el rescate del tejido social desde la familia, de enseñarles a nuestros hijos que de eso se trata, ¿no? O sea, yo he vivido muchos años aquí en Morelia, he pasado por otras ciudades del país, pero la ciudad de Morelia tiene algo muy especial, tiene algo muy peculiar. Y por ejemplo escucho a Margarita y veo el tema del turismo que vende también experiencias, ¿no? Porque también en otras ciudades, en otros parajes turísticos se vende eso, se vende experiencias, ¿no? Y entonces hay cosas que no conocemos de la ciudad, hay lugares que no conocemos de la ciudad y que están única y expresamente destinados para personas que pueden pagarlo o que vienen de otro país a disfrutarlo. Entonces, sí sería muy interesante entrar en esta dinámica más a profundidad, no sé, desde el tema educativo, por ejemplo, que se pueda hasta legislar, llevar una propuesta al Congreso del Estado para que se tome en cuenta todos estos aspectos, para que se pueda hacer partícipe a la familia de las ciudades como embajadores turísticos. Es decir, que podamos generar un turismo incluyente, diverso, pero que también tome en cuenta muchísimo al seno familiar, porque a mí me ha pasado, no sé ustedes, no sé cuál es la experiencia de todos los que están acá, pero me ha pasado eso, ¿no?, que desafortunadamente hay aspectos de las ciudades o aspectos hermosos de los países o de los municipios, de los estados, que no los conocemos por falta de recursos económicos. Entonces eso se puede convertir en un paradigma a mediano, a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no cuento con los recursos, no tengo la educación, no tengo la apreciación, el oído de un artista, o la visión de un periodista, o no tengo el corazón de un psicoanalista, de un psicoterapeuta, o no tengo la visión empresarial para poderle entrar a los productos turísticos, es algo complicado. Y bueno, para finalizar mi comentario, colaboro con una chica que ella es microempresaria, pero tiene su marca que se llama Capacito. ¿Qué es lo que hace ella? Se involucra tanto en el tema turístico que ella le ve potencial a los espacios y los crea. Entonces ahí también está un tema, no sé, también de tradiciones, costumbres. Ahorita que tocaban el tema de los artesanos, por ejemplo, de Capula, de todos los pueblos mágicos, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo volver sustentable? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo volver sustentable el turismo para que la sociedad se involucre, para que también gane la sociedad? Porque muchas personas dicen, bueno, pues es que a mí no me interesa el tema turístico. ¿Por qué? Pues porque yo no estoy ganando nada. Pero creo que podemos sacarle más potencial todavía a este tipo de propuestas. Muchísimas felicidades. Un turismo que construye paz, felicidades. Yo creo que sí hay muchísimo potencial. Ojalá que nos podamos ver en próximas ocasiones. Muchas gracias. Muchas gracias.
yo contesto. Bueno, yo creo que ahorita precisamente ese es el futuro y más bien es el presente y en el que estamos trabajando ahora, que es la importancia del turismo sostenible y regenerativo, porque debe ser un turismo que impacte a las comunidades, porque en el momento que el turismo le dé valor a todo lo que es el contexto, a la gente que vive en el territorio, vaya, no solamente a las comunidades de los pueblos originarios, sino al moreliano, a la gente que vive en los diferentes lugares y que sientan que es parte de, además cada quien vamos a cuidar más nuestra ciudad, vamos a cuidar más nuestro estado, pero aquí la clave está en que los modelos turísticos incluyan y vuelvan aliados a la gente de la sociedad, o sea, que lo incluyan. O sea, por ejemplo, un hotel no te puedes dedicar nada más a vender camas, no. Debes de incidir positivamente en las comunidades, comprar sus productos, todo lo que puedas comprar local, pero ir más allá, mandarle las cosas a ellos para que les compren directamente. Y en el momento que la gente vea, se sienta integrada y que tienen ahora sí que un ingreso económico y mejora el desarrollo económico, ya sea de su comunidad o de su ciudad, yo creo que eso se va a detonar muchísimo. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, ya quien ve el turismo solamente desde la parte económica de venga para mí, está fuera de la jugada actualmente. Porque si no, entramos en las polémicas que estamos viendo en Europa, que están las ciudades sobrecargadas de gente y ya la gente no quiere el turismo. Pero aquí al contrario, yo creo que estamos trabajando aquí para tratar de que la gente quiera venir a nuestro estado para que haya más economía, no solamente para los empresarios o del sector o de las ciudades, sino sobre todo que llegue a las comunidades. Por eso es lo que estamos viendo ahora del turismo comunitario que se está incentivando. Gracias. Entonces, María, adelante. A mí me parece indispensable, así exactamente como lo menciona el amigo de Karina. Es de una manera de despertar ese vínculo que tenemos de cómo aprendimos nosotros cuando éramos niños. De verdad, si estuvimos en un colegio, en una escuela, cómo nos relacionábamos con respecto a la cultura. Y eso, ponerle como más energía, más fuerza y de verdad motivar a las nuevas generaciones. Es como contarles a nuestros hijos exactamente qué hacíamos, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo en el colegio Cázares, las religiosas nos llevaban un torito. O sea, y fue como nosotros conocíamos a los toritos y los apaches y todo ahí bailando, ¿no? Corredero de niños, a ver, pero son cosas que de verdad se debe de, no sé, como volver a energetizar, digamos, para que eso mismo lo transmitamos a las nuevas generaciones, como, a ver, hijo, es que sí, o sea, el torito no puede ir a todas las colonias y todo, pero sí está aquí, sí está en el centro, sí los ves cómo caminan, cómo corren. Yo todavía me asomo a Vidalgón a ver un torito, sí lo veo, pero es como reconectándome con las experiencias de la infancia y de la adolescencia que yo tengo desde mi colegio, ¿no? Entonces, eso es básico. Primero, energetizar y darle valor y darle fuerza a lo que yo viví, y eso mismo es lo que yo voy a transmitir a las nuevas generaciones, a mis alumnos, a mis hijos, a mis sobrinos, a quien sea, pero de verdad, porque si no, no hay conexión. Si ellos solamente escuchan que hay museos, que hay cosas, es como no tienen tanta importancia a cuando desde el seno familiar se los inculcamos. Aunando aquí a lo que dice Luz María, nos tenemos que dar la responsabilidad como adultos de la herencia. O sea, la herencia no siempre es algo tangible. Ahorita, así como un poco criticamos a la parte de los aparatos, también está la otra, la positiva, porque tiene también su parte positiva. Así como subimos selfies, no sé, en una plaza comercial, como decíamos ahorita, pues también podemos subir selfies en lugares patrimoniales, en una bonita fuente, entrando a un museo. Como decía Luz María, como adultos tenemos que estar hablando de lo que somos, porque hay un corte así radical donde ya no estamos hablando de lo que fueron nuestros orígenes, nuestro pasado. Entonces es fundamental hablar de lo que somos, de dónde venimos, en dónde nacimos, quiénes eran nuestros padres, nuestros abuelos, la historia misma que nosotros aquí tenemos riquísima para contar. No sé si recuerdan aquel término de maderear, vamos a maderear.
caminando o en carro, quienes tenían carro, ¿no? Era padrísimo. Si ahorita nosotros como adultos todavía les decimos a nuestros hijos, a los nietos, a los sobrinos, mira hijo o mira mi nieto, ¿no? Aquí nació Morelos. O sea, de todas maneras están esas historias en los libros de texto. No es lo mismo que el niño reciba en su escuela la maestra que le dice, bueno, en tal lugar nació José María Morelos y él es un personaje de aquí michoacano, a que le digas, mira, en esa casa ahí nació, y mucho más si tú vas a esa casa y que además vas a ver ahí dónde durmió, cómo era su mamá, cómo era la cocina donde ellos... Eso es riquísimo y son cosas que ya no les tocó como a nosotros, que era algo cotidiano. Ahora para ellos puede ser algo hasta, ¿cómo les digo?, como casi de fantasía. Y eso despierta acá en su cerebro cosas nuevas, que es lo que necesitamos de nuevo retomar, valga la redundancia, retomar en los niños, que tengan esa frescura, que tengan esa necesidad de buscar. Entonces es la invitación, una responsabilidad que tenemos como adultos de regresar por nuestra historia. Muchas gracias, Karina. Y bueno, yo respondiendo también un poco algunas de las preguntas, nos escuchamos hablar, hay proyectos, hay ideas, cómo volver todo esto una realidad, cómo hacer que permee en las distintas comunidades. Pues yo siempre digo y reitero, y esa es mi palabra como que así el machote, difusión. Y es fundamental la difusión, por eso decía yo también, ¿qué es lo que estamos difundiendo? Lamentablemente, pues escuchamos muchas noticias, algunas amarillistas, otras muy realistas, pero también muy violentas. Digo, no se puede dejar de decir, dejar de informar lo que está ocurriendo, pero bueno, vamos a buscar también ese equilibrio, ¿no? Espacio que roba a veces mucha energía, que roba motivación al ciudadano. Entonces, bueno, vamos a comprometernos también como medios de comunicación a difundir esos esfuerzos, esos proyectos, esos trabajos que son reales, que se están haciendo, que sí se están haciendo. Y bueno, es lo que nosotros hemos estado, es una de nuestras razones de ser como medio de comunicación digital. Me hace de verdad inmensamente feliz hoy compartir esta mesa con estas tres grandes mujeres que, aparte, como ya lo dijeron, nos conocemos desde la infancia. Aquí viene la respuesta a otra de las preguntas. ¿Qué proyección hay? ¿Cómo podemos saber del seguimiento a esto? Si nos preguntan en este preciso momento, no lo sabemos, porque esto ha ido como en escalada. Sí, cuando nosotros comenzamos el programa, a lo mejor no teníamos como mucha cercanía como tal en términos de trabajo, era más las reuniones de amistad. Hace un par de años le dije a Karina, cuando empezó con el Museo del Maíz, pues vente, vamos al programa para que nos platiques. Y bueno, ahí estuvimos, fue muy placentero compartir el micrófono con una amiga y con un proyecto tan interesante como el museo. En otra ocasión asistió al programa también platicándonos de esa tarea tan importante e interesante que hace de restauración de antigüedades. Más adelantito nos encontramos con Luz María en algunas otras cuestiones y bueno, ¿por qué no vienes al programa y nos haces una colaboración relacionada con educación emocional, con psicología? Y tenemos ya más de un año tal vez con la cápsula Educación Emocional, Psicología en la Práctica. La pueden escuchar también todos los jueves a las 5 de la tarde a través de Vox FM y bueno, nos comparte reflexiones, tips, orientación y demás, todo relacionado con psicología, obviamente desde una perspectiva educativa. Muy recientemente, pues nos reencontramos con Margarita Pedraza también y de ahí es que empieza a surgir en las charlas y bueno, Margarita, pues quiero invitarte al programa de radio, también estuvo en el programa de radio en donde platicó toda esta labor tan importante que hace ella en pro del turismo sustentable y bueno, a partir de ahí fue una charla de café donde dijimos, vamos a hacer algo juntas. Y queremos aclarar, somos 4 amigas, 4 profesionistas, ante todo ciudadanas, y nos mueve precisamente el amor a nuestra ciudad, el amor a nuestro entorno, el amor a nuestros semejantes, el deseo de aportar algo
pero no quisiéramos que de repente digan, bueno, ya van a querer formar un partido político. Sí, entonces bueno, esto es para que ustedes vean que sí es muy usual, pero es algo que nos surgió de repente y fue, vamos a hacerlo. A veces, y a todos nos ha pasado que nos vemos con amigos, ay, a ver cuándo nos vamos para hacer tal. No, ahorita fue así, como que, ¿hacemos algo? Sí, vamos a hacer algo. ¿Nos reunimos y lo planeamos? Sí, nos reunimos y lo planeamos. Entonces, bueno, así surgió. Ahora que estuvimos en el radio la semana pasada, hoy que antes de comenzar, bueno, Margarita nos decía, pues hay que hacer más cosas. Entonces, sí queremos hacer más cosas. Honestamente, no sabemos en este momento qué, pero creemos y queremos pues continuar trabajando conjuntamente en todos estos temas, hacer algo que sin duda deberá ser interesante. Crean que no va a ser nada improvisado, ni a ver qué sale, ni mucho menos. Sí, afortunadamente, y lo dije al comenzar, el director de este centro cultural, el maestro Felipe Cruz, pues nos ha abierto las puertas, nos ha permitido estar trabajando en alianza con ellos desde Educarte. Y bueno, ya van varios eventos que realizamos aquí. Comenzamos este año en marzo con un evento poético. Después en abril, la licenciada Luz María ofreció aquí mismo una charla sobre los mentes brillantes, sobre una charla que fue sobre educación, arte y cultura, la relación de educación, arte y cultura y también su contribución para la paz. Esta es nuestra cuarta charla de este año. Y dentro de 8 días vamos a estar por aquí, están cordialmente invitados, con una charla más que se llama Jóvenes Haciendo Arte, que va a ofrecer un joven de 16 años que conoció nuestro proyecto Educarte y se acercó conmigo y me dijo, ¿podemos hacer una sección especializada en arte? Y le dije, adelante. Es un niño, pues genio, un joven muy talentoso, toca el piano y bueno, vamos a estar aquí a la misma hora el próximo jueves. Bueno, ya se vio de anuncio, pero esta es la respuesta. Sí queremos estar haciendo más cosas, estén muy pendientes a través de nuestras redes sociales porque ahí estamos constantemente difundiendo las actividades y sin duda que nos encontrarán nuevamente por ahí en conjunto promoviendo alguna actividad, algún evento más. ¿Alguien más que quiera comentar, compartir? Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Rigoberto Rincón y bueno, felicitarles y reconocerles pues el esfuerzo que están haciendo para hacer este movimiento de conciencias. Cada gran proyecto empieza con el primer paso y ustedes ya llevan varios pasos avanzados. Les deseo que sí siga creciendo, se siga difundiendo y como les digo, que sigan moviendo esta necesidad de conocer nuestra cultura, de conocer nuestras raíces. He tenido la fortuna de recorrer también algunas partes del estado y es de veras bien maravilloso poder con poco tiempo encontrar el libro de grandes maestros de la Fundación Banamex y entonces me di cuenta que muchos de los maestros, de los grandes maestros, son michoacanos y nos dimos a la tarea con la familia de ir a conocer sus talleres y fue una experiencia bastante maravillosa. Después cuando conocemos algunos museos también en algunas partes de otros estados, nos damos cuenta de toda la riqueza que tiene en especial el estado de Michoacán. Entonces, a veces no se ocupa viajar tan lejos para poder encontrar cultura, poder disfrutar una gastronomía muy destacada para poder mantener algunas historias para la posteridad y esto de sí hacerlo en familia es algo que sí es muy valioso. Entonces luego mencionaba que a veces tenemos que escuchar a alguien de fuera que nos diga lo valioso que tenemos. Les quiero contar una anécdota. Hace algunos años me pidieron que acompañara a un funcionario francés que vino a la ciudad y él me dijo en especial, oye, necesito que me lleves a ver si puedo encontrar a un maestro.
un artesano de la región de Pátzcuaro, de Tócaro en especial. Dije, bueno, yo te llevo, vamos a ver si lo podemos encontrar. Entonces él traía una guía de su gobierno que le dan a los turistas, y en ese libro venía en específico que era importante conocer a este maestro, el maestro Orca. Entonces acudimos a su taller y sí lo pudimos conocer, y al escucharlo y saber la trascendencia que tiene a nivel mundial este maestro. Yo no lo conocía en especial, pero la verdad que sí es muy, muy destacado poder haber estado en ese taller, escuchar las historias que contaba, y esas historias pues se van a quedar en la memoria, pues, en lo personal, la mía y la de mi familia, desde luego. Entonces Tócaro está a una distancia quizá de una hora de aquí de la ciudad, y en ese pueblo en especial pues los maestros mascareros hacen maravillas, ¿no? con sus manos, pues desde luego no son artesanos. Entonces, como esas historias, muchas más, aquí en la ciudad lo que decían también, pues muchísimas cosas que hay para ver, y cada vez que se visita algún lugar, siempre se le encuentran cosas nuevas. Y también en esta parte de construir la paz, creo que si conocemos nuestra historia y reconocemos nuestros lugares, también podemos hacer que se respeten más, respetarlos de nosotros. A veces no se ocupa iniciar con algo grande, mejor desde lo que podemos controlar y podemos difundir, creo que es también bastante importante. Otro lugar aquí muy cerquita, que es el municipio de Huiramba, cerquita de Guanajo. Tupátaro también, ahí pues ahí la comida ya se volvió muy especial. Aparte también la iglesia que se tiene ahí pues es reconocida también a nivel mundial. Entonces muchas cosas que sí podemos disfrutar. Desde luego hay que invertir un poquito, pero creo que haciendo el plan se puede rescatar. Entonces qué bueno que están en este proyecto, y ahorita que platicaban pues se me vino a la memoria y algunas cosas, y por eso quise compartirlo también con ustedes. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, yo quiero pedirles a cada una de mis compañeras de esta mesa que pues nos compartan una frase que sirva como cierre de este conversatorio. ¿Comenzamos, Margarita? Bueno, la mía está muy fácil. Yo creo que es el motivo y la razón por la cual estoy aquí, ¿no? Y en la cual hagamos turismo en Michoacán. Excelente, hagamos turismo en Michoacán. Luis María. También la mía es muy breve, pero me parece que muy significativa. Trasciende a través de culturizar a tu propia familia. Gracias. Karina. Una vida inspirada aprende a dar en vez de pedir y a crear en vez de buscar. Muchas gracias. Gracias, y bueno, yo cierro reiterando esa invitación a difundir todos aquellos esfuerzos, todo aquel trabajo que busca promover la educación, que busca mejorar este mundo, y vamos a visibilizar a tanta gente tan talentosa, tantos lugares tan valiosos que tenemos, obviamente pues a través de la comunicación. Yo lo mencioné, hoy en día ya no solamente los periodistas están en condiciones de hacerlo. Antes era un privilegio quien podía trabajar en un periódico, en una estación de radio, en una televisora, y era muy poca la gente que podía hacerlo. Hoy en día, con un aparato, con un teléfono celular, a través de las redes sociales, pues podemos hacer mucho por destacar y por difundir aquello que hay, aquel trabajo valioso y digno de conocerse. Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este conversatorio Turismo que construye paz. Reiteramos nuestro agradecimiento, por supuesto, al Centro Cultural de la UNAM aquí en Morelia, aquí a los jóvenes Jorge y Isaí, perdón.
Jorge y Said, que nos apoyaron aquí en la parte del audio. Muchísimas gracias. Gracias a la licenciada Mónica García, al maestro Felipe Cruz, director de este Centro Cultural, y por supuesto a todos ustedes por habernos acompañado. Y bueno, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Pueden visitar también nuestro sitio educart.mx, ahí estarán encontrando también información, y las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok. Ahí pueden seguir todas las actividades y la información con la que buscamos seguir promoviendo la educación, el arte y la cultura. Muchas gracias.